Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Hago contacto con el vocero de Conagua, con Gilberto Segovia, quien saludo esta mañana. Gilberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Emanuel, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Un gusto saludarles. Igualmente, Gilberto, primero que todo, ¿cuál es el saldo de las lluvias para el mes de noviembre? Pues no es un saldo como se esperaba del todo, pero cercano, eso hay que decirlo a la expectativa. Tenemos que noviembre quedó el 26% por abajo del promedio mensual, y si repasamos lo que nos sucedió en septiembre, que nos quedamos un 16 abajo, y un octubre un 50% abajo, pues nuestra temporada de lluvias ha sido, por calificarla de alguna manera, un tanto deficitaria. Si lo vemos en términos anuales, Emanuel, el comportamiento de la lluvia, lo que normalmente nos cae en un año en promedio en el estado de Tabasco, anda del orden de 2.136 milímetros. Al día de hoy llevamos 1.566, es decir, llevamos 570 menos de lo que normalmente nos llueve, y tenemos una perspectiva, que eso es una perspectiva, una probabilidad. Recordemos que en esto de las cuestiones climatológicas son probabilidades, de que para el mes de diciembre también tengamos un comportamiento ligeramente deficitario. Hablamos de un 10 a un 15% por abajo del promedio normal para el mes de diciembre. Entonces, este año muy probablemente quede dentro de los más secos del registro histórico. Todavía no sabemos a qué altura, entre el quinto y el cuarto aproximadamente del registro histórico. Entonces todavía esa es la condición. Ha sido un año en el que solamente 2 meses han tenido lluvia arriba de lo normal, el resto ha sido deficitario, y esa es la probabilidad de lo que también probablemente se para el mes de diciembre, Manuel. Comentarte también que en cuanto a los almacenamientos de las presas, lo tenemos a angostura del orden de 13.60 metros por abajo del nivel que se le conoce técnicamente como curva guía. ¿Qué quiere decir esto? Es la altura en la que idóneamente debería estar para esta temporada, para poder seguir cumpliendo su función de control de crecientes. Está 13 metros, 60 centímetros abajo de esa medida, está en el 66% de llenado. Y Malpaso, que hace unos meses, recordarás cuando te visitó nuestro director local, el maestro Gilman, estaba en un 60%, tuvo una recuperación por el Frente Frío número 9, por las lluvias que se dieron en la zona de Ocotepec, y Malpaso está en un 80%, sin embargo está 8 metros abajo de esa curva guía, y pues la extracción anda del orden de 250 metros cúbicos por segundo. Entonces hemos tenido un año seco en lo que se refiere a largo plazo. Como reiteramos, solo en 2 meses ha llovido lo normal o ligeramente arriba de lo normal, el resto deficitario, y pues en base a eso, en la experiencia de cada quien, pues se deberá de ir analizando las expectativas para el año que entra. ¿A qué se debe esta condición de poca lluvia, Gilberto? Perdón, no te escuché, Manuel. ¿A qué se debe esta condición de poca lluvia? ¿Por qué ha sido un año tan seco? Bueno, se estima que tiene mucho que ver con un factor muy importante, el fenómeno del Niño. Si bien el Niño estuvo ya cediendo sus efectos en el mes de junio, puede irse. Recordemos que el Niño es un calentamiento anormal que se da frente a las costas del Perú en el Océano Pacífico, que llega a elevarse la temperatura por arriba de lo que normalmente se presenta en la zona. ¿Y eso qué efecto tiene? De que en el Pacífico se dé una gran actividad de ciclones tropicales. Por ejemplo, ahí tuvimos un registro de 23, ahorita que estamos cerrando la temporada, mientras que en el Atlántico pues es menor la actividad, tuvimos 14 ciclones. Aquí van no solo tormentas y huracanes, sino también depresiones tropicales en estos números, y eso es lo que provoca el fenómeno del Niño, que normalmente hasta el Pacífico se incrementa la actividad, se deprima la actividad en el Atlántico,
y a nosotros nos llueva por abajo de lo normal. Y pues se preguntarán, oye, si terminó en junio, ¿por qué siguen los efectos hasta la fecha? Porque si bien recordemos que es un evento que tiene efecto a nivel planetario, entonces esta disminución de la temperatura, esta regularización de la temperatura, pues la atmósfera terrestre no la percibe luego, ¿no? Hay un proceso de transición entre las cosas, se van normalizando, y se puede deber mayormente a esta condición deficitaria. Es todavía parte de los efectos ya últimos de y de la regularización de este fenómeno del Niño. Gilberto, ¿en Chiapas y Guatemala tampoco ha llovido lo esperado? Tenemos una condición también por abajo del promedio en el vecino estado de Chiapas, y en la parte de Guatemala, en el mes de noviembre, teníamos una condición de lluvia por arriba de lo normal en las zonas que aportan escurrimiento hacia el Usumacinta, y por abajo de lo normal en las zonas que aportan escurrimiento hacia la parte del Alto Grijalva, que recordemos que se le conoce como Alto Grijalva, donde está el sistema de presas, ¿no? Que es diferente a nuestro Grijalva frente a los malecones. Es el Alto Grijalva. Entonces ha sido la condición también, y es importante destacar que en Chiapas, pues ya prácticamente desde el mes pasado, ellos ya iniciaron el periodo donde menos les llueve, es decir, ya no va a haber mucha aportación en esa zona, y lo que nos podría ayudar pues son los frentes fríos, pero la situación de los eventos del norte es que bañan muy bien la planicie tabasqueña, pero ya no inciden hacia los grandes almacenamientos y las zonas muy altas, y ocasionalmente, como ha sido los últimos frentes fríos, tienen algún efecto hacia la zona del Usumacinta, pero ya no es tan importante el efecto como sí de las ondas tropicales y de los mismos ciclones. Por esto que nos dices, Gilberto, ¿está en riesgo la operación de las presas al no haber suficiente almacenamiento de agua? No, Emanuel, mira, lo que se está haciendo precisamente es ver por la recuperación lo más posible en este cierre del año, donde todavía la lluvia se presenta, almacenar lo más posible. Por eso se logró esta recuperación importante en Angostura, y por eso también se tiene una extracción tan baja de 250 metros cúbicos por segundo. Evidentemente hay una situación que implica un manejo y una coordinación importante. Recordemos que estas presas son reguladas, administradas por un comité técnico donde participa el gobierno del estado. De hecho hay una representación también académica por parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Está representado pues en los organismos operadores, sobre todo el CEA, y evidentemente pues la parte técnica, que es la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad. Entonces ahí se están haciendo un puntual seguimiento de todo lo que va sucediendo con estos embalses, y por ello se permitió esta recuperación importante, muy muy importante, Manuel, que se dio en Malpaso. Y también Malpaso es de destacarse que tuvo un papel de regulación significativo con las lluvias del Frente Frío número 9. Entonces esa es la situación, Emanuel, se está haciendo todo lo necesario, y evidentemente lo que se tenga que comunicar de manera oficial hacia los organismos relacionados con el sector productivo se va a estar haciendo oportunamente, para que cada quien en el ámbito de su competencia le dé seguimiento a esta condición de las lluvias y de la probabilidad, porque recordemos que es una probabilidad lo que tenemos. Nos informabas hace un momento que ya el tiempo de mayores precipitaciones para Chiapas, donde se ubican las presas, prácticamente terminó. ¿Quiere decir que van a bajar todavía más los niveles en las presas, o cómo va a ocurrir, qué es lo que va a pasar, Gilberto? Tenemos que esperar todavía a ver si algo nos ayuda el mes de diciembre. Por ejemplo, en el caso de Malpaso, inusualmente tuvimos una recuperación de un 20% por un frente frío. Entonces son condiciones diferentes, pero evidentemente se va a estar cuidando lo que se tiene en el almacenamiento, por eso las extracciones tan bajas. Si ustedes recuerdan, tú, Emanuel, y el auditorio, pues no es muy usual que a estas alturas del año
se tengan esas extracciones de 250 metros cúbicos por segundo. Normalmente hablamos de 500 o más, ¿no? Evidentemente se están viendo el manejo adecuado de estos almacenamientos para llegar y aguantar en las condiciones mejores lo más que se pueda en términos técnicos en el manejo de esta agua almacenada en los meses más complicados, que es la temporada de estiaje. ¿Hasta cuánto del 2017, perdón. ¿Hasta cuánto puede operar una presa en cuanto a capacidad? Esto es, ¿puede llegar al 40, al 30, al 50%? ¿Con cuánto puede operar una presa correctamente, sin estar en riesgo? Bueno, los almacenamientos tanto de Angostura y Malpaso, con los niveles que tienen actualmente, no pueden transitar adecuadamente la temporada de estiaje sin parar, ¿no? Evidentemente lo que hay que hacer es manejar volúmenes bajos de extracción como se viene haciendo. Esa es la condición, no hay una situación que las pueda llevar a no seguir aportando volumen hacia el río Mezcalapa. Ese no es el escenario por lo pronto. Ahora, en cuanto a Tabasco, ¿podemos padecer problemas de abasto de agua ante la poca lluvia que ha caído? En ese sentido se están tomando las previsiones, Emanuel, en contacto con los organismos operadores, en estar viendo qué tipo de adecuaciones. De hecho, este año se estuvieron haciendo algunas adecuaciones en las captaciones para que se remanzara un poco más el agua en la captación, y a pesar de la extracción baja, pues se pudiera seguir recibiendo, captando el agua necesaria. Aquí es una cuestión que no es tanto de disponibilidad de volumen en el río, sino es una cuestión técnica de las captaciones, Emanuel. Porque aunque el río pudiera llegar en el peor escenario a traer muy pocos metros cúbicos, en realidad lo que requiere la ciudad anda del orden de 5 o 6 metros cúbicos por segundo. Entonces es un volumen que puede garantizar el río siempre y cuando hagamos las adecuaciones necesarias pues en las captaciones. Por eso normalmente se hacen acciones de desasolve en las captaciones para estar listos para esta temporada. ¿Ante el escenario ya se están tomando estas medidas, Gilberto? Ya hay todo un esquema de análisis y de coordinación. Va a haber una reunión en los próximos días, Emanuel. No puedo adelantar vísperas del análisis que se va a hacer en esa reunión, pero si gustas, para el viernes de la otra semana, después del día 12 ya habría una perspectiva más clara de todo este tipo de acciones que se van a desarrollar, ¿no? Por lo pronto se está llevando todo con la mayor responsabilidad y sobre todo de manera muy coordinada con las autoridades locales, precisamente para estar listos y que no nos tome nada por sorpresa. ¿Hay preocupación en la Conagua por la situación del abasto de agua potable, Gilberto? No hay preocupación, Emanuel, porque estimamos que haciendo las adecuaciones y los análisis se puede resolver en base a lo que está ahorita de escenario. Evidentemente tenemos que dar, como se viene dando siempre, un seguimiento puntual a cómo se van comportando los embalses, a ver si reciben más aportación. ¿Qué quiere decir esto de aportación? Es como un vaso que tiene uno con un popote, uno está tomando con el popote y alguien le está sirviendo simultáneamente con la jarra que haría el papel de la lluvia. Pues todavía tenemos que estar viendo esta condición para asegurarnos de que esos volúmenes y lo que está ingresando todavía a esos embalses pues nos permita transitar de manera adecuada la temporada de estiaje. Y pues todo esto es una operación técnica importante que hay que estar verificando diariamente, Manuel, diariamente ver cuánto está ingresando, cuánto está aportando el escurrimiento por algunas precipitaciones todavía que se den, y cuánto se tiene de almacenamiento y cuánto se debe de extraer para poder pues garantizar un volumen mínimo para el abastecimiento hacia la temporada de estiaje del 2017. Podríamos decir en estos momentos, ante el escenario y lo que se pronostica o se espera para el mes de diciembre, no va a haber mayor afectación para Tabasco. Esto es, las zonas que generalmente se iban al agua, ¿no se van a ir al agua? Emanuel, en Tabasco hay que estar pendientes. Ya lo vimos con el Frente Frío número 9, es decir,
no tenemos con la condición actual del territorio un escenario que nos pueda llevar a una creciente en la que los grandes ríos, hablamos del Usumacinta, el Grijalva, el Samaria, puedan causar complicaciones mayores. Pero como ya lo vimos en días pasados, podemos tener algún evento de lluvia de muy corto plazo que nos pueda provocar encharcamientos en áreas urbanas o el crecimiento repentino de ríos serranos. Son escenarios ante los cuales pues tenemos que estar muy pendientes. De hecho, hay una probabilidad que es eso. Le estaremos actualizando a inicios de la semana que entra, que la semana siguiente tengamos un frente frío relevante. Entonces, todavía en ese aspecto hay que estar pendientes. Así es la condición. Ríos serranos de encharcamientos en áreas urbanas, eso puede suceder. Una gran creciente, pues evidentemente con las lagunas tan vacías y los bajeríos y los pantanos, pues no es un escenario probable. Gilberto Segovia, muchas gracias por estos minutos, te saludo. Gracias, Emanuel, hasta luego. Es el vocero de la Conagua, pues generando información importante, haciendo las precisiones sobre cómo cerró noviembre, el recuento de septiembre, octubre, noviembre, lo que se espera para diciembre y el tema de las presas, del sistema de presas, también el asunto del abasto de agua potable. 13 minutos para las 8 de la mañana. Con la línea de